Decimos tu nombre. Tu palabra viene para nuestra vida a refrescarla, a hacer en nosotros, Dios, aquello que necesita hacerse, Señor, en cada uno de nosotros, Dios. Hoy te damos gloria, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos. Nos ponemos en tus manos, Shabbat. Gracias, Dios, porque vas a hablar a nuestro corazón, porque vas a hablar a nuestras vidas, porque vas a hablar, Señor, la porción que cada uno de nosotros necesita. Gracias te damos porque tú estás haciendo la obra en cada uno de nosotros. Gracias, Jesús, gracias. Aquí está tu pueblo, está reunido delante de ti. Te ama, Señor, así que, Espíritu Santo, te rogamos, abras la porción de tu palabra para cada uno de nosotros, Señor. Te damos gloria, te damos honra, Señor. Por eso sabemos que tú hablas a nuestros corazones, hablas a nuestras vidas y te damos gracias en ese maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Solo soy vaso, solo soy un instrumento en tus manos. Te damos gracias, Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, sea bienvenido una vez más a la casa de Dios. Estuvimos en Nuevo Necaxa, Puebla, tuvimos el campamento de niños. Dios bendijo nuestras vidas de una manera hermosa, bonita, tremenda. Y bueno, los días miércoles estamos estudiando a los profetas menores y estamos en el profeta Zacarías. Dios nos ha llevado a estudiar en cada capítulo cosas que pasaron, cosas que Dios nos ha llevado en profecía, a entender cosas pasadas, cosas que sucedieron, la venida de Jesucristo por primera vez, y de igual manera su segunda venida. Y encontramos en Zacarías capítulo 11, que fue no la semana que pasó, sino la anterior. Dios nos llevó a encontrarnos en este capítulo 11 con los romanos, porque ya vimos en el capítulo anterior a Grecia y vemos los imperios que también se movieron de manera mundial a través de la Biblia. La palabra de Dios es exacta, es precisa. Históricamente podemos encontrar las cosas que nosotros necesitamos saber del pasado. Y Dios nos traslada también hacia el futuro, lo que va a venir, lo que viene. Entonces, estamos estudiando el capítulo 11 y nos encontramos con que podemos trazar este capítulo a través de la Semana Mayor o la Semana Santa, que también le llamamos cuando recordamos, celebramos que Jesucristo fue a la cruz del Calvario, pero que de igual manera él fue a la tumba y al tercer día resucitó. Y hoy está sentado a la diestra del Padre, bendito su nombre. Así que pudiéramos en Semana Santa, usted puede ir a Zacarías 11 y nosotros encontrarnos con estos pasajes y esto que aconteció con Jesucristo cuando Él vino por primera vez a la tierra. Nosotros encontramos Dios hablando a la nación de Israel, el profeta Zacarías, y bueno, nos quedamos en el versículo, vamos a leer, vamos a Zacarías, abra su Biblia, Zacarías capítulo 11, y para tener contexto vamos a leer desde el 8, lo vimos hace 15 días, y dice así Zacarías 11:8. E hice matar 3 pastores en un mes, y mi alma se angustió por ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. Estos 3 pastores son el rey o el reino, los príncipes que fallaron delante de Dios. También encontramos a los profetas que fallaron delante de Dios. También los sacerdotes que no supieron guiar al pueblo y encaminarlos a estar en la presencia de Dios. Y versículo 9 dice, y dije, no os apacentaré. La que muriere, muera, y la que se perdiere, se pierda. Y las que quedaren, que cada una coma la carne de su compañera. Tremendo que nuestro Dios exprese, no las voy a apacentar. En Juan
Él nos dice que Él es el buen pastor, pero viene aquí y dice, no las voy a apacentar. Y dice el 10, tomé luego mi callado suavidad y quebrélo para deshacer mi pacto que concerté con todos los pueblos. Habla de dos callados, uno es suavidad y el otro es ataduras. Y Dios nos lleva con su nombre que es amor y su nombre que gubernamentales que son 11 nombres de gracia y misericordia. Y Dios nos da una suavidad, nos da la suavidad y nos conduce suavemente y Él quiere que en esa suavidad nosotros seamos fieles, obedezcamos, cumplamos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero viene Dios y deshace este callado suavidad y después hay un nombre que es el nombre de juez justo y es ese callado de ataduras donde Dios tiene que trasladarse ya no del lado del placer sino del lado de la ira. Pero Dios aguanta y vamos a ver aquí cómo soportó a la nación de Israel tan tremendamente y al final los entregó a lo que ellos quisieron. Versículo 11 dice, y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miran a mí, que era palabra de Jehová. Entonces viene Dios y dice, hay un rebaño pequeño, una manada pequeña, y esa es la que entiende y sabe lo que he dicho y he expresado. Qué bueno poder ser pobres en espíritu, qué bueno poder ser pobres delante de Dios, porque el Señor nuestro Dios es lo que Él desea que cada uno de nosotros hagamos. Bendito su nombre. Así que en esta hora vamos a estudiar el versículo 11 en adelante, el cual también nos volvemos a encontrar con cosas que Dios nos ha llevado. Y vamos a leer el versículo 11 de Zacarías, por favor. Gracias, Jesús. Zacarías, versículo 11 dice, 12 dice, y díjeles, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron para mí salario 30 piezas de plata. Pesaron para mí. Entonces aquí encontramos algo hermoso, algo tremendo. Dice, pesaron mi salario. Pero viene primeramente el Señor, nuestro Dios Jehová, y les dice a todo lo que ha acontecido. Recuerde usted por un momento que Zacarías está profetizando cuando ya el pueblo ha pasado toda su historia. De hecho, aquí Zacarías le está profetizando a un pueblo que regresó de la cautividad, a un pueblo que fue librado de Egipto, un pueblo que Dios sostuvo por 40 años en el desierto, que abrió milagrosamente el mar, le dio leyes, le dio maná, les dio alimento, los hizo ser grandes, y que también cuando llegaron a la tierra de Canaán tenía ciudades grandes, habitantes poderosos, que habían plantado para los israelitas todo tipo de árboles, de cosechas, y los israelitas lo que vinieron a hacer es a poseer, porque Dios con su mano poderosa lo que hizo por ellos fue sacar y quitar a esas naciones para poner en heredad a ese pueblo que debía de conquistar y que era su herencia de ellos, y ellos eran los dueños de esa tierra prometida. Recordando de igual manera que Dios les había dado también un rey conforme a su corazón, el rey David, y que después el rey David sometió a todos sus enemigos, y su hijo Salomón, en un reino de paz, pudo edificar un grande y magnífico templo, teniendo ese pueblo una paz y una economía y un reino grande, terrible, poderoso. Y nosotros estamos diciendo, viene Dios y les dice,
Y díjeles, si os parece bien, denme mi salario. De lo que yo he hecho por ustedes, ¿me pueden pagar, pueblo? ¿Me puedes pagar, Israel? ¿Me puedes pagar que aún después te di reyes, sostuve tu reino? Cierto, te envié cautivo a Babilonia, pero con mi mano poderosa te he regresado. Y en este punto el templo está una vez más vuelto a construir. Está su presencia, están los sacrificios, está Él intercediendo por su pueblo, y viene Dios y dice, lo que he hecho por ti, Oscar, lo que he hecho por ti, hermano, que estás aquí, en cuanto tasas mi salario de lo que he hecho por tu vida, de lo que he hecho por ti, de salvarte, de rescatarte, de librarte, de encontrarte, hasta que te encontraste conmigo y salvé tu vida de miseria, de dolor, de tristeza. Y viene Dios y dice, ¿pudieras pagarme? A los hijos, la esposa, la vida, todo lo que te he dado, ¿puedes pagarme? Es lo que está diciendo Dios aquí a Israel. ¿Qué he hecho por ti, Israel? ¿Puedes darme mi salario? Vacía, ¿puedes darme mi salario? Y si no, dice el versículo 12, si no, dejadlo. ¿Y qué dice la escritura? Y pesaron para mí salario 30 piezas de plata. Oh, santo su nombre. 30 piezas de plata. El profeta aquí representa a la persona de Jehová. Y representa aquí, Dios nos llama al Mesías. Dice, si os parece bien, si es bueno en vuestros ojos, mirando aquella arrogante soberbia de no dignarse darle lo que merecía, de amor y de obediencia, el gran o amor condescendiente de Cristo al venir a la tierra. Lo que Dios quería de salario era su obediencia, su amor y su obediencia. Mi salario, mi recompensa por el cuidado pastoral, tanto durante toda la historia de Israel, desde el Éxodo como en especial en los 3 años y medio del ministerio del Mesías. Él habla como el siervo de ellos y lo fue para ellos a fin de cumplir la voluntad del Padre. Y entendemos esta escritura que el Señor nos deja saber cuando Judas va y vende al Señor Jesucristo. Y aquí está diciendo en profecía, dice, si os parece bien, dadme mi salario. Y pesaron para mi salario 30 piezas de plata. Y si usted recuerda, lo vamos a leer, pero fueron los sacerdotes. Judas viene y les dice, ¿por cuánto me dan? Y yo se los entrego. Y dice en Mateo, y ellos tasaron para Jesús 30 piezas de plata. Que Dios nos perdone, que Dios nos ayude. Por 3 años nació en el lugar más humilde, nació en Belén, y por 3 años y medio se dedicó a darle sanación, su amor, su cariño, su protección, su cerco, su vida, sus milagros. Vino como pródigo a dar todos los regalos del Padre que traía, a multiplicar panes y peces, a liberarlos de los demonios que tenían. Vino a enseñarles cómo es vivir la ley. No solo vino a decirles la teoría de la ley, vino a decirles, así se vive la ley. Shaya, que Jesús decía, fue dicho, pero yo os digo, da tu capa, lleva una segunda milla, perdona a tu enemigo, ora por tus enemigos. Les enseñó tremendamente por 3 años y medio. Y cuando lo vieron y vinieron, vienen y dicen, pesen el salario de lo que hizo Jesús por 3 años y medio, y ellos pesaron 30
piezas de plata. Shahaya, 30 piezas de plata. Ellos le rehusaron aquello que él pidió como su única recompensa. Lo que quería era el amor de ellos. Pero ¿qué tasaron ellos, hermano? Plata, dinero. Dios quería amor. Dice, con todo, no le quiere forzar, sino que deja su causa en las manos de Dios. Y dice, pesaron 30 piezas de plata, 30 ciclos. No solamente rehusaron darle lo debido, sino que colmaron la injuria al dar por él el precio de un esclavo errado. Y vamos por favor a Éxodo 21:32. Éxodo 21, no pierdas Zacarías 11. Y vamos por un momento a Éxodo. Gracias, Jesús. Capítulo 21, versículo 32. Éxodo 21, versículo 32. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Lo tenemos. Dice, si el buey acorneare siervo o sierva, pagará 30 ciclos de plata su señor, y el buey será apedreado. Y esta palabra para siervo es esclavo, hermano. Si el buey viene y acornea a un esclavo, es lo que está diciendo, a un esclavo o a una esclava, el dueño del buey pagará 30 ciclos de plata. Porque de ahí, hermanos, obviamente si acorneare un sacerdote, un príncipe o alguien de más calibre o de otra diferencia o de un israelita, se pagaba de manera diferente. Pero aquí vienen ellos y tasan al Señor Jesucristo con 30 monedas de plata, el precio de un esclavo, santo su nombre. Pero también encontramos algo interesante en este versículo 32, que una vez que pagaban por el esclavo 30 ciclos de plata, la Biblia dice que el buey sería apedreado, ¿sí? Y la escritura, y lo hemos estudiado en el Salmo 22, que es un salmo profético del Señor Jesucristo, cuando dice, yo soy gusano y no hombre, y cuando habla de los padecimientos, sufrimientos en la cruz del Calvario, también en esa escritura nosotros encontramos, y la Biblia dice que a Jesús lo rodearon fuertes toros de Basán. Lo rodearon al Señor Jesucristo fuertes toros de Basán. Y estos fuertes toros de Basán representan a todos los que estuvieron en la cruz del Calvario. Y hemos estudiado que estaban los herodianos, estaban los fariseos, los saduceos, estaba el pueblo, porque ellos gritaron que la sangre de Jesús caiga sobre nosotros, que su sangre venga sobre nuestros hijos. Y entonces fue tasado, murió el esclavo, murió nuestro Señor Jesucristo, porque fue lo que ellos dijeron, eso vale, eso hay que pagarle, eso es un esclavo que merece morir. Pero después esta profecía del toro que es apedreado, nosotros encontramos que en el año 70, después de nuestro Señor Jesucristo, nosotros encontramos al general Tito y encontramos a los judíos siendo apedreados. Sí podemos ver esa conexión aquí de manera profética, porque los romanos, el Señor Jesucristo muere, el velo del templo es partido, y entonces había el acceso para poder entrar, pero los judíos lo que hicieron es que volvieron a coser ese velo donde ya había sido dado el acceso para que ellos pudieran entrar. Cosieron el velo y decidieron volver a hacer sacrificios.
Decidieron volver y decidieron por los animales en lugar de haber aceptado al Cordero. Y Dios dijo, basta, y el buey fue apedreado a través de los soldados romanos que sitiaron Jerusalén y que destruyeron el templo, para que esa nación, ese pueblo, esos que estuvieron rodeando a Jesucristo a entregarlo como esclavo, fueron apedreados y recibieron el justo castigo de Dios, toda la nación, y fue dispersa hasta 1948. Dice, me han rodeado toros de Bazán. Estas piezas de plata se pagaban como indemnización porque un toro, se suelta mi toro y viene un esclavo y lo mata. Entonces pago al esclavo, pero luego vengo y apedreo al toro. Jesús estaba rodeado de toros, los fariseos, saduceos, herodianos, y estaban pagando las piezas de plata para matar al esclavo. Pero luego dice que el toro tiene que ser apedreado. Por eso el Señor mandó al ejército romano en el año 70 después de Cristo. Amén. Gloria a su nombre. El Señor envió al ejército romano para apedrear al toro que mató al que consideraban un esclavo. Y esto es tremendo porque hoy vender a Jesucristo o Jesús o su nombre o su persona de alguna manera se ha vuelto barato. Se ha vuelto que Él no vale nada. Se ha vuelto que como ya nos salvó, creemos que podemos hacer lo que queremos cuando no es así. Cuando Él es santo, Él pagó un precio tremendo, Él vino a amarnos, Él vino a darnos su vida y Él nos ha cuidado y Él nos ha amado. Así que hermanos, no sé en cuánto tase usted a Jesucristo, pero Él vale mucho para mí, para nosotros. No tiene precio, no lo vendamos. Anda, ribasaya, oh, ribabasaya. No lo vendamos por nada, no lo entreguemos, Sharabasía. Perdónanos, Jesús, perdónanos y ayúdanos. Santo su nombre, Sharabasía, Shaharibasaya. Gracias, 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 Jesús. Gracias, Santo tu nombre. Vamos a Mateo 27, por favor, versículo 9. Mateo 27. Y vamos a leer, por favor, el versículo 9. Aquí te va a encontrar la historia. Mateo 27, versículo 9. Y este versículo es importante para entender el versículo que sigue a continuación de Zacarías 11. Dice así, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta. ¿Qué profeta, hermanos? Dice aquí en Mateo, Jeremías. ¿Estamos de acuerdo? Anótelo ahí ese de Jeremías. Que dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, que fue apreciado por los hijos de Israel. Entonces vamos aquí a notarlo, que aquí Mateo dice que el Señor Jesucristo dice que de agua, dice, no se borra, no, ok, anótelo, sí, que dice Jeremías, ¿está bien? Jeremías, le voy a hacer ahorita una pregunta. Volvamos a Zacarías, por favor, y usted puede buscar en Jeremías, lea todo Jeremías, pero usted no va a encontrar esa frase en Jeremías, porque el que lo dice es Zacarías. Vamos al versículo 13. Ahorita vamos a unir, ¿sí? Vamos a Zacarías 11:13. Dice así, y díjome Jehová, échalo al tesorero, hermoso precio,
con que me han preciado, y tomé las 30 piezas de plata y echélas en la casa de Jehová el tesorero. Entonces, Mateo dice que fue Jeremías que dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del amado, como dice Zacarías, que fue apreciado por los hijos de Israel. Pero les acabo de expresar, Jeremías no dijo eso, sino fue Zacarías. Zacarías 11:13. El versículo 13 dice aquí, dijo, échalo al tesorero. Pero lo que dice la versión inglesa no dice tesorero. La versión inglesa dice échalo al alfarero, ¿sí? Eso es lo que dice la versión inglesa. La versión 1909 y creo que la versión 60 dicen que lo echen al tesorero, pero la versión inglesa dice échalo al alfarero. Y entonces está diciendo esto, échalo al alfarero del templo, ¿sí? La persona más indicada a quien tirar la despreciable suma como quien ejercía su oficio en el profanado valle de Hinnom, por cuanto éste proporcionaba el barro más apropiado. Este mismo valle y el taller del alfarero fueron el escenario de acciones simbólicas de Jeremías, como el capítulo 18 y 19, cuando profetizó de este mismo periodo de la historia judía. ¿Ok? ¿Qué es lo que nosotros tenemos aquí? Si nosotros recordamos cuando veníamos estudiando a Nehemías, nosotros recordamos que se reconstruyeron las 12 puertas de Jerusalén y que en la parte de esta parte de abajo había dos valles. Uno de los valles, bueno, era el valle de Gibnón, y era en ese valle de Gibnón donde se sacaba y estaba la puerta de la basura, si te recuerdas. ¿Vale? Okay. Sí, gracias. Estaba la puerta de la basura. Aquí hemos, esto así, ¿se acuerdan más o menos? Las puertas venían así, gloria a su nombre. Las puertas venían, y en este valle, aquí está el valle de Hinnom. Ajá. Y aquí tenemos la puerta del valle, y la puerta del muladar o la puerta de la basura. Y era en esta puerta de la basura donde se sacaba la basura y también la sangre y los desperdicios de los sacrificios. Porque después subíamos, era la puerta de la fuente, la puerta de las aguas, la puerta de los caballos, la puerta de oriental y la puerta de la cárcel. Y recordando un poquito de manera, aquí estaba el templo, hermanos. El templo estaba aquí. Entonces, aquí había una puerta y lo que dice la escritura aquí, que estas 30 piezas de plata no la podían meter al templo. De hecho, vemos que los fariseos, cuando Judas regresa a las 30 piezas de plata, él viene y dice, no lo podemos meter al tesoro del templo porque es precio de sangre. El buey moría, los sacrificios que se hacían morían, y entonces todos eran sacados por la puerta de la basura. Ajá, vamos a ponerle aquí la puerta de la basura, o la puerta de la basura. Y en esta parte de aquí, de este valle, ajá, nosotros, la Biblia dice que estaba también, lo que se hacía aquí era el barro, y por aquí estaba la casa del alfarero o los alfareros, ¿sí? Ok.
Aquí estaba en esta parte del Valle de Hinnom, estaba la casa del alfarero. Entonces había un guardia, había un portero, había un alfarero, que por decirlo así, las 30 piezas de plata vino, las tomó y las trasladó a este valle o a este lugar, porque fue lo que se hizo con el dinero de Judas. Se compró un valle, sí, se compró un terreno de sangres. Ok, ahorita espero darme a entender. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Y dice entonces, Zacarías conecta aquí su profecía con la otra más antigua de Jeremías y enseña la aplicación adicional de la misma amenaza divina que vino contra su pueblo infiel en la destrucción de ellos bajo Roma, como la ocurrida antes bajo Nabucodonosor. Es por eso que Mateo 27:9, según las autoridades más antiguas, cita las palabras de Zacarías como si fueran de Jeremías, siendo este el autor original de quien Zacarías derivó el fundamento de la profecía. Ok, vamos por un momento para entenderlo, lo que les estoy diciendo. Vamos a Jeremías 19, por favor. Jeremías 19. Abra su Biblia en Jeremías 19 y vamos a leer del 1 al 6. Ahorita espero poderme dar a entender leyendo estas porciones. Jeremías capítulo 19, del 1 al 6. El templo se encontraba en esta parte, había un portero que llevaba los desperdicios, llevaba los desperdicios, y ahí estaba el taller del alfarero. Ahí estaba el taller. Lo tenemos, dice, así dijo Jehová, ve y compra una vasija de barro del alfarero, y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes, y saldrás al valle del hijo de Hinnom, que está a la entrada de la puerta oriental, ¿lo ve? Y publicarás allí las palabras que yo te hablaré. Dirás pues, oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que quien lo oyere le retiñan los oídos, porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en él perfumes a dioses ajenos, los cuales no habían ellos conocido, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes, y edificaron alto a Baal para quemar con fuego sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé ni hablé, ni me vino al pensamiento. Por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza. Ok, ¿qué es lo que estamos viendo? Zacarías y Jeremías unen sus profecías. Venden al Mesías por 30 piezas de plata, y en el año 70 ellos son apedreados. ¿Por qué? Les está recordando aquí Jeremías que va a venir Nabucodonosor y que los va a apedrear, porque todo el trabajo que Dios hizo por ellos, todo el amor que Dios dice, porque viene el versículo 12 y dice, si algo he hecho por ustedes, denme mi salario. Y ellos pesaron, más bien está diciendo Jeremías, ellos ofrecieron ídolos, dioses ajenos a Baal,
y en eso pesaron lo que Dios había hecho por ellos, diciéndole, tú Dios no has hecho nada por nosotros. Y entonces viene Nabucodonosor aquí en Jeremías y viene y los apedrea como toro, los destruye y los lleva cautivos. Y lo que está diciendo aquí es que Jesucristo vino como su Mesías por 3 años y medio, se reunieron como toros de Bazán, y entonces en el año 70, por haber hecho y tasado hacia el Señor Jesucristo, esto mismo que vio Zacarías, que vio Jeremías, que dice, en este valle ya no va a ser un valle que se llame de Hinón, ya no va a ser un valle que se llame de idolatría, de basura, sino va a ser un valle de la matanza, porque voy a enviar a los soldados romanos a destruirlos como hice con Nabucodonosor, que destruyó al pueblo. Recordando que Dios les está hablando aquí a un pueblo que regresó de la cautividad, ¿sí? Regresó de esa cautividad y les está diciendo Zacarías aquí, miren, si ustedes no entienden, como Jeremías les dijo, que precisamente en ese valle de idolatría, echen sus ídolos, saquen su basura, si ustedes no entienden y no lo hacen, Dios puede levantar otro enemigo. En este caso iban a ser los romanos. 600 años después les estaba diciendo Zacarías, Dios puede hacer eso si ustedes tienen en desprecio todo lo que Dios hace por ustedes. Les está diciendo, ¿en cuánto van a valorar que los haya regresado de la cautividad? En que hayan podido construir sus casas apersonadas que hicieron los israelitas y que ya tenían un templo en el cual volvían a ofrecer sacrificios y a tener la presencia de Dios. Y les dice, miren, más adelante van a tasar a Dios por 30 piezas de plata. Y de la manera en que lo tasen, van a volver a ser aprediados. Sí, santo su nombre. Pero nosotros encontramos también que Jeremías en el capítulo 18 del 1 al 6 dijo esta profecía. Por eso es que está hablando de este valle. Más o menos si estamos uniendo todos. Ahorita vamos a unir más, porque dice Mateo que fue Jeremías y no Zacarías, ¿ok? Dice, capítulo 18, y vamos a leer del 1 al 6. La palabra que fue a Jeremías de Jehová diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él hacía obras sobre la rueda. Y el vaso que él hacía de barro se quebró en la mano del alfarero, y tornó e hizo lo otro vaso, según que al alfarero pareció mejor hacerlo. Entonces fue a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Anda ribasaya, oh ribabasaya. Gloria al nombre de Dios. Gracias, gracias, gracias Dios. Entonces tenemos este cuadro que en este valle de Hinón se llevaban afuera los sacrificios de sangre, de pellejos, de basura, y este valle de Hinón tenía siempre fuego. Y era para que ellos, los israelitas, quemaran sus ídolos internos y externos que tenían, y el producto de todo lo que había aquí, el alfarero era el barro preciado con el cual se hacían las vasijas. Era el material que que el alfarero usaba para hacer todos los materiales de barro.
Entonces, este alfarero que es Dios, si el pueblo en este valle persistía en no dejar quemar sus ídolos, su basura, en el capítulo 19 tenemos un lado de la balanza y lo que dice Dios, los voy a destruir. Y lo hizo con Nabucodonosor y Babilonia, los caldeos, y lo hizo Dios también con los romanos que vinieron y destruyeron a Jerusalén. ¿Por qué? Porque todo el trabajo que Dios hizo lo tasaron el precio de un esclavo. 30 piezas a Dios, ¿qué es lo que está diciendo Zacarías? Pero también a Jesús dijeron, vale 30 piezas lo que Él hizo por nosotros en estos 3 años y medio. Santo su nombre. Por eso es que Mateo dice que es Jeremías, porque Jeremías, aunque no dice aquí, no lo encontramos, obviamente sabemos que cuando Zacarías escribe que el precio de las 30 monedas se lo dieron al alfarero. Es lo que dice Zacarías. El precio, dice, dádselo al alfarero. Y el alfarero, al ver en qué tasaron a Dios y al Hijo de Dios, él va a emitir 2 juicios. Uno de los primeros juicios que él va a hacer, si tasamos a Dios de la manera como pudiéramos tasarlo la cristiandad de este tiempo, lo que va a hacer Dios. Mire, vamos a seguir leyendo, pero lo que viene a continuación, ¿qué es? Viene la gran tribulación. Va a ser la cristiandad y los que se queden van a volver a ser apedreados por tasar a Jesús y a Dios de la manera más despreciable. Porque hay gente que es cierto, es cristiana, pero una vez que sale de este lado del cristianismo, se le olvida y tasa a Jesucristo como allá afuera en el mundo. Y sabe que de alguna manera Dios dice, no es de esa manera, porque yo tengo un lado de ira. Pero el otro lado es que si usted y yo tasamos a Jesucristo, no solo en 30 monedas de plata, sino entendemos que Él en este valle toma nuestros ídolos, nuestra basura. Y de igual manera esto mismo toma el barro. Y toma este barro, bendito su nombre, que está en la basura, que está en todo tipo de cosas terribles. Y viene Dios y dice, ¿sabes? Yo voy a hacer de ti, porque tú no has preciado a Dios solamente en 30 monedas más, no tiene valor Dios para nosotros. Viene Dios y dice, estoy trabajando con tu barro, estoy trabajando con tu vida, estoy trabajando con tu ser para hacer un vaso, bendito su nombre, de honra, de gloria. Soy un alfarero hacia tu vida, no te quiero destruir, no te quiero, anda de vasalla, quiero hacer de ti un vaso santo, agradable, limpio, puro. Por eso Zacarías y Jeremías, Mateo puede decir, Zacarías escribió, mira, como quieras tú pesar a Dios, puede hacer cualquiera de estas 2 cosas, pero va a ser de ti un vaso, santo su nombre, porque es en este valle de donde sale el barro, para el alfarero hacer el vaso de honra que Él desea hacer en nuestras vidas. Ya me di a entender, sí me di a entender. Podemos alabar, podemos bendecir, podemos glorificar a Dios. Gracias Jesús, gracias Dios, gracias Jesús, gracias Dios, gracias Jesús. El alfarero es significativo del poder absoluto de Dios sobre el barro formado por sus propias manos. Vamos a Isaías 45, versículo 9. Para completar el cuadro, sigamos leyendo. Isaías 45, versículo 9. Vamos a Isaías 45, versículo 9. Porque
los que estudian estas porciones de la Biblia dicen, ahí está, la Biblia se equivocó. Jeremías nunca escribió esto, fue Zacarías. Así que dicen, Mateo se equivocó. Pero lo que les falta es que la Biblia se explica con la misma Biblia. Amén. Y Jeremías vio el alfarero, vio este campo. Isaías 45, versículo 9 dice, ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Estamos viendo el contexto de Zacarías, cuando viene Dios y dice, denme mi salario. Si algo he hecho por ustedes, denme mi salario. Y ese pueblo lo tasó en 30 monedas de plata. Y viene Dios y dice, denlo al alfarero. Pero viene el alfarero y dice, ay Israel, yo puedo hacer contigo, tú no pelees conmigo, tú no pelees barro con lo que yo estoy formando, estoy haciendo, estoy queriendo hacer con tu vida. Tú no pelees, no me tases en algo de un esclavo, no me tases en ese valor. Esa la vacía. Soy un Dios grande, alto, poderoso, sublime, bendito, eterno, por los siglos de los siglos. Y ese es, no hay valor en Dios, no hay valor en Él, bendito su nombre. Romanos 9, 20 al 21. Romanos 9, del 20 al 21. Gracias, Jesús. Romanos 9. Y vamos a leer los versículos 20 al 21. Gracias, Jesús. Dice Romanos 9, 20 y 21. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que le labró, ¿por qué me has hecho tal? ¿O no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para vergüenza? Y aquí vemos capítulo 19 y capítulo 18 de Jeremías. Ellos mismos de alguna manera se tasaron en eso y fueron apedreados. Porque viene Dios y les dice, no se llamará más Valle de Hinnom, sino Valle de la Matanza. Pero hay vasos de honra, bendito su nombre, que están dejando, y sabemos Dios haciendo su obra en cada uno de nosotros. Gracias, Jesús, haciendo su obra y dejándonos moldear por Dios, por el alfarero, bendito su nombre. Gracias, 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 Dios. Tú eres bueno y tú eres fiel. Gracias, Jesús. Y entonces viene Dios y dice en la casa de Jehová, al tesorero, al alfarero. Al alfarero las 30 piezas de plata son arrojadas en el templo, como la casa de Jehová, el lugar idóneo donde depositar el dinero de Jehová. En la tesorería y al mismo lugar donde Judas las arrojó. Las 30 piezas echadas al alfarero, porque era a él a quien estaba ordenado por el Señor que fuesen finalmente destinadas como precio íntegro. Gracias. Ok, vamos a leer, vamos a Zacarías, volvamos a Zacarías 11 y sigamos leyendo el 14, ¿sí? Zacarías 11, 14 dice, quebré luego el otro mi callado, ataduras para romper la hermandad entre Judá e Israel. Y viene Dios y dice, encontramos esta parte donde se rompe, dice que viene Dios nuevamente, dice la ruptura del lazo de unión entre Judá y las 10 tribus bajo Roboán y Jeroboán. ¿Se acuerda usted? Había un solo reino que tenía Salomón, viene su hijo Roboán y Dios le deja que reine, pero como Salomón se había desviado,
Dios dice, no vas a ser en tu tiempo Salomón, sino va a ser en tu hijo. De igual manera se levanta un siervo de Salomón, Jeroboam, al cual Dios le dice, viene un profeta, rompe el manto en 12 y le entrega 10 tribus y le dice, 10 tribus son para ti. Dios ha dejado una tribu porque Dios es fiel en las promesas que hizo con David. Pero sabemos la soberbia de ambos, de Jeroboam, Roboam, y se divide este reino en dos, el reino del norte y el reino del sur. Porque es lo que Dios está diciendo en este versículo 14. Quebré luego el otro mi callado ataduras para romper la hermandad entre Judá e Israel. Y si recordamos lo que estudiamos entre reyes y profetas, se pelearon entre hermanos. El reino del norte y el reino del sur tuvieron disputas, tuvieron peleas y pleitos. Pero lo que Dios también está aquí tratando de mostrar. En el tiempo de Jesús había las 5 sectas, los fariseos, los saduceos, los herodianos, estaban los celotes y había otra, que ahorita no me acuerdo, pero había 5. Y estas facciones de poder continuaron, los discípulos se dedicaron a predicar a Jesús, pero estas 5 facciones de poder que pusieron el precio de las 30 piezas de plata para Jesús, cuando en el año 70, el toro iba a ser apedreado, estas 5 facciones, los romanos las iban a apedrear. Flavio Josefo nos dice que este versículo está diciendo aquí esta ruptura, dice, es aquí la figura usada para representar la discordia fratricida de las facciones que enardecían dentro de Jerusalén en la víspera de su caída, mientras los romanos afuera atronaban a sus puertas. Esto lo escribe Josefo en las guerras judías. Entonces tenemos que viene Dios y dice, rompe la hermandad entre Judá e Israel. Ok, termino con esto. Veamos los versículos 15 y 16. Y díjome Jehová, toma aún el hato de un pastor insensato, porque aquí yo levanto pastor en la tierra, que no visitará las perdidas, no buscará la pequeña, no curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que se comerá la carne de la gruesa y romperá sus uñas. Mal haya el pastor de nada, que deja el ganado, espada sobre su brazo y sobre su ojo derecho, del todo se secará su brazo y enteramente será su ojo derecho oscurecido. Lo que está diciendo aquí, el versículo 15, Dios fue su pastor, no lo quisieron, y viene Dios y dice, voy a tomar ¿a quién? ¿A qué cosa, hermanos? A un pastor insensato. ¿Sabe de quién está hablando, hermanos? ¿Cuál va a ser el pastor insensato? El pastor que va a levantar Dios. Y dice aquí que ese pastor no va a visitar a las perdidas. Y esta palabra perdidas que encontramos aquí dice a las heridas. No va a buscar este pastor a las heridas, no va a buscar aquellas que estén heridas. Dice también aquí que no va a buscar a la pequeña, la que no ha crecido, la oveja que no haya madurado. Este pastor que Dios va a levantar no va a visitar a las bebés. Tampoco dice que no va a curar a la perniquebrada. Si alguna oveja se lastimó, se rompió su patita, este pastor que Dios va a levantar no la va a ir a levantar a la perniquebrada. Tampoco dice que va a llevar a la cansada a cuestas. A esta oveja, si se quedó y no va a ser un pastor de levantarla, sostenerla, llevarla a cuestas. Y dice aquí, sino que se comerá
la carne de la gruesa, de las ovejas que son gorditas, este pastor las va a comer. Y también dice aquí, y romperá sus uñas. Y bueno, cuando por todos lados tenemos un sistema nervioso y Dios puso miles de nuestros sistemas de dolor, lo que está diciendo aquí que a las ovejas les meterá dolor en sus vidas, en sus uñas, para que no caminen. Y entonces, Dios es el pastor de las ovejas. Dice Juan, yo soy el pastor de las ovejas. Las ovejas oyen mi voz. Pero si otro viene en otro nombre, también dice ahí lo van a escuchar. ¿De qué pastor está hablando aquí, hermano? Recuerde aquí, ¿en qué parte venimos? Ya venden a Jesús por 30 piezas de plata. El libro de Hechos nos dice, se compra el campo del alfarero. Dios le ha dado su reino a gente insensata, a los gentiles como usted y a mí. ¿De qué pastor cree que está hablando Dios aquí que va a levantar y que viene como pastor de este pueblo judío? El anticristo, hermano. El anticristo, ¿sí? El anticristo. Aquí este versículo 15 dice, y díjome Jehová, toma aún el hato de un pastor. Y el hato de un pastor son sus instrumentos de oficio. Es el cayado, el bácula, la alforja, etcétera, el palo para apoyarla, ¿sí? Dice, asume tú el carácter de un pastor malo. La versión inglesa dice, toma el hato de un pastor necio, insensato, inicuo, no bueno, por cuanto los judíos no quisieron al Mesías, el buen pastor, fueron ellos entregados a Roma, al anticristo. Ellos serán entregados al anticristo, el hombre de pecado, el instrumento de juicio por permisión de Cristo. El anticristo primeramente hará un pacto con ellos como su gobernante, pero después lo quebrantará y ellos sentirán el yugo de hierro de su tiranía como el falso Mesías, por causa de que ellos rechazaron el liviano yugo del verdadero Mesías. Y dice, les va a dar el pastor de nada. En alguna ocasión, Señor Jesucristo vino. Este capítulo 11 nos está hablando de eso. Pero los judíos no lo aceptaron. ¿Por qué? Y le preguntaron algún día a la hermana Esparza, hermana, ¿por qué los judíos no aceptaron a Jesús, al Mesías, como vino la primera vez? Y dice que la hermana puso un ejemplo. Y si, por ejemplo, decía la hermana, hablemos de un Kleenex. Y yo le digo a usted, imagínese un Kleenex y que se lo voy a regalar y se lo voy a entregar. Entonces usted se imagina una cajita y que usted va a abrir su tapita y va a sacar los Kleenex uno por uno y son suavecitos. Y es una imagen que yo ya me formé cuando les digo, hermanos, les voy a dar un Kleenex. Pero imagínese, hermano, que a mi manera yo le doy el Kleenex a usted. Este Kleenex que hice bolita, ¿sigue siendo Kleenex, hermano? Pero si se lo regale, digo, le voy a regalar un Kleenex. ¿Usted cómo se imaginó el Kleenex que se lo voy a regalar? Suavecito, planchadito y en una cajita. Pero si se lo entrego así, no coincide con la idea de usted al decir esto es un Kleenex. Los judíos tenían la idea de un Mesías como un rey, como un político, un poderoso, con dinero, un guerrero que los iba a libertar de Roma, pero no como alguien que viniera humilde, sencillo, como ese esclavo que de hecho la Biblia dice de Jesucristo,
es un esclavo, mi siervo, mi esclavo, bendito su nombre. No coincidió, lo rechazaron, pero van a aceptar al anticristo, a Judas, a su Mesías, a un judío que primeramente los va a amar, pero después vamos a verlo más adelante, porque sigue el capítulo 12 y siguen los eventos futuros de la Biblia hablando cómo ese pueblo decidió aceptar a un Mesías que dice aquí, no va a ir por las perdidas, no va a ir por la pequeña, no curará la perniquebrada, no llevará la cansada, comerá la gruesa, romperá sus uñas. A ese aceptaron, porque de inicio va a venir Judas, su Mesías, así grande, valeroso, valiente, y todos lo van a aceptar y dirán, este es nuestro Mesías, este es el que esperábamos, pero Dios siempre, la nación de Israel, lo hemos estudiado, hizo bestias, y Dios dice, ¿quieres bestias? Te voy a dar una bestia, un pastor insensato que no te va a curar, que no te va a seguir, pero hay un Mesías, bendito su nombre, que es nuestro pastor, y que nosotros sabemos escuchar su voz, y que nosotros sabemos que ese Mesías, si guarda nuestras vidas, si vigila nuestro ser, si nos cuida, si nos ama, si está por nosotros, si quiere de nuestras vidas, santo su nombre. Así que en esta hora, gracias Jesús, gracias. Y no hay precio para nosotros de Dios, amén. No hay precio para nosotros de Dios. Él es alto, Él es eterno, Él es grande, Él es sublime. Podemos dar gracias a Dios por su palabra, podemos dar gracias a Dios por lo que está haciendo por nosotros. Señor, te damos gracias en esta hora. La nación de Israel te puso precio. Hoy la cristiandad te está poniendo precio, Señor Jesucristo. Hoy el mundo te está poniendo precio. De hecho, lo dice, ni existes, ni eres Dios, y un montón de cosas. Hoy el cristianismo, Señor, solo tiene momentos de comunión contigo, pero va y hace lo que quiere cuando sale. Señor, perdónanos porque te hemos tasado en un precio tan pequeño. Ayúdanos a seguir buscando tu rostro, a seguir buscándote a ti, Señor. No hay contradicción en Mateo cuando dice que Zacarías dice las mismas palabras que Jeremías, Dios. Mateo sabe y entiende que hay un alfarero. Mateo entiende y sabe que hay un alfarero que tiene una ósera vacía, tiene una balanza de juicio, que si nosotros tasamos al Mesías de la manera como la idolatría y la basura que tengo, Señor, voy a ser destruido, voy a ser apedreado. Pero Señor, si te tazo y más bien no te pongo precio, te doy mi amor, porque lo que tú estabas buscando de ese pueblo era que te dijera, ¿y cuánto tasas todo lo que he hecho por ti desde Egipto hasta darte el templo de Salomón? Era que ese pueblo le dijera, Señor, aquí tienes mi corazón, aquí tienes mi mente, mi ser, mi vida, mis acciones, aquí tienes todo lo mío, Señor. Era lo que Dios dijera, no que le pusieran un precio a Dios. Y Señor, cuando sé que tú eres nuestro todo, en nuestra vida, en nuestro tiempo, en nuestras horas, nuestro ser, Señor, te damos gracias. Tú eres ese alfarero, Señor, que viene y hace un vaso de honra, y hace un vaso, Señor, santo, justo, que va a ser colocado, Señor, en la eternidad. Tú eres el alfarero. Moldea nuestras vidas a ese parecer. Moldea nuestras vidas como tú deseas, Señor, hacerlo. Te damos gracias por tu palabra de esta hora. Te damos gracias por tu verdad que nos das. Te alabamos, te bendecimos. Bendice a nuestros hermanos que están conectados en esta hora. Bendice la vida, Dios, de tus hijos. Te damos gracias. Te exaltamos, te alabamos, te bendecimos, te damos gloria y honra. Salimos de tu casa, no de tu presencia,
guarda nuestra salida y nuestra entrada, guarda nuestros trabajos, nuestro ser y nuestra vida, y te damos gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, y nos despedimos con la bendición pastoral. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre, que la comunión y participación de tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, Dios, hasta que tú regreses. Amén. Amén.